¿Un pacto solo con Israel? Algunos sostienen que el mandamiento del día de reposo era parte de la ley ceremonial que diferenciaba a Israel de las demás naciones de su entorno y que, como tal, ya ha sido cumplida en Cristo. El argumento señala a Éxodo 31, 16, 17, donde el día de reposo señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Esto por fuerza tiene que ser la evidencia de que el día de reposo era un requisito único del pacto con Israel que no debía ir más allá. Es un hecho que los 10 mandamientos al completo están en el contexto de una relación especial con Israel. Éxodo 22 los introduce con el recordatorio: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y esto se refuerza en Deuteronomio 5:2, cuando Moisés recordó al pueblo que Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Como consecuencia de esto, hay algunos que argumentan que esta es precisamente la razón porque los 10 mandamientos no se pueden tomar como un código moral para toda la humanidad y que debemos considerarlos como el plan de Dios para su antiguo pueblo. Al igual que otras fiestas se han cumplido en Cristo y no se espera, por tanto, que formen parte del culto cristiano, asimismo el día de reposo también ha pasado. No obstante, todo esto pasa por alto que, de todas las festividades especiales, esta es la única que está contenida en los 10 mandamientos y la única cuyo origen se remonta hasta la creación. Solo esos 2 hechos ya lo hacen especial. Puede que el lector recuerde que en el primer capítulo argumentábamos que precisamente el hecho de que los 10 mandamientos son el patrón para el pueblo elegido de Dios es lo que los hace tan pertinentes para cada cultura y sociedad. Dios no tiene un patrón para su pueblo elegido y otro para el mundo inconverso. Ciertamente estas leyes destacaban al pueblo israelita como un pueblo especial, sabio y entendido, cuyos estatutos y juicios justos estaban muy por encima de cualquier otro pueblo de la tierra. Deuteronomio 4, 6 al 8. Es, por tanto, perfectamente cierto que este mandamiento, junto con los demás, es parte especial de su pacto con Israel. Éxodo 31, 16, 17. Puesto que ninguna otra nación se acercaba a un código moral tan elevado, basado en la adoración de un Dios tan santo y único, pero eso es un patrón para todo el mundo. Ya hemos visto que Cristo y los apóstoles no anulan ninguna de estas leyes, y podemos declarar justamente que los 10 mandamientos son aún la marca de los que pertenecen a Dios. Desde los tiempos en que Israel entró en la tierra de Canaán hasta el día de hoy, pasando por los apóstoles y la iglesia primitiva, la obediencia a los 10 mandamientos señala al verdadero creyente como alguien diferente del mundo que le rodea. Otros mandamientos sí son ratificados por otras culturas, pero este cuarto no, es único del judaísmo y el cristianismo. Esta parte es importante, así que permítaseme expresarlo de otra manera. Solo Israel fue elegido para interpretar y aplicar correctamente los planes del Creador para la raza humana. Israel establecería el matrimonio únicamente entre hombres y mujeres en lugar de entre 2 hombres o 2 mujeres, y se enfrentaría a cualquier práctica homosexual, bestialismo o indecencia sexual. Solo Israel adoraría únicamente a un Dios como arquitecto y creador de todo lo que existe. Solo Israel recibió lo que llamamos la ética cristiana del trabajo. Ese trabajo es el plan de Dios para la humanidad y no debe rehuirse.
Significativamente, un argumento básico de la ética del trabajo se encuentra aquí en el cuarto mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Era eso únicamente para Israel? De esta y de otras muchas maneras se esperaba de Israel que fuera un ejemplo para todas las naciones. Ver Deuteronomio 4 del 5 al 8. Y todo porque sólo ellos sabían las leyes de la creación que Dios había dado. Así que Israel apartó un día de cada 7 como día de reposo y adoración para ejemplo de las naciones. ¿Cristo nuestro día de reposo? Se ha convertido en algo habitual utilizar como argumento para el cese de la ley del día de reposo el presunto hecho de que el cuarto mandamiento se cumple en Cristo mismo. El argumento afirma que este mandamiento es parte de la ley ceremonial que se cumple por completo en Cristo. Más aún, se habla de Cristo como nuestro día de reposo, y en ese sentido se pretende que el cuarto mandamiento se cumple en Cristo. Esta es una buena forma de pensar, aunque sin ningún apoyo de la Escritura, y revela una comprensión errónea del propósito del día de reposo. En ninguna parte de la Biblia se habla de Cristo como nuestro día de reposo. Colosenses 2:17 se refiere a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo como sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto, sin embargo, no viene al caso. Es cierto que las fiestas, de las que se habla como días de reposo, formaban parte claramente del ceremonial judío y se cumplieron en Cristo. Pero ya hemos visto que esos días de reposo no tienen visos de referirse al día de reposo sin tener ninguna explicación importante de Pablo. Por el contrario, no hay nada ceremonial en el propósito del día de reposo que se muestra en Éxodo 20 del 8 al 11 y Deuteronomio 5 del 2 al 15. No se puede decir que el descanso físico del hombre y los animales, la oportunidad de recordar y adorar, se cumplan en Cristo. Los cristianos necesitan los tres irregularmente. Para ser consecuentes, no solo es necesario ver el día de reposo como parte del ceremonial que se cumple en Cristo, sino que los otros 9 mandamientos deben acompañarlo también. No hay nada que justifique la división de los 10 mandamientos en este sentido. El único otro pasaje sólido al que se recurre para afirmar que el día de reposo se cumple en Cristo es Hebreos 3 y 4. La advertencia contra el pecado, la incredulidad y la desobediencia del capítulo 3 se basa en la generación de israelitas que murió en el desierto sin encontrar el reposo de Dios. Se recalca 2 veces en los versículos 11 y 18. Hebreos 4 desarrolla una larga argumentación en la que el apóstol asegura la esperanza futura de un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 9. La cuestión que discuten los comentaristas es simplemente esta: ¿de qué reposo se trata? Cuando el apóstol en el versículo 3 cita el descanso del Salmo 95:11 que se negó al Israel desobediente, era claramente la tierra prometida de Canaán. El apóstol continúa argumentando que cuando David escribió el Salmo 95, estaba claramente anhelando un reposo distinto del que se podía obtener por medio de la fe y perder debido a la desobediencia. La entrada definitiva de Josué en la tierra prometida no fue el reposo final, ya que si no, David no habría escrito de la forma en que lo hizo. Versículo 8. Algunos sostienen que el reposo es el retorno definitivo del pueblo de Dios al cielo, mientras que para otros forma parte de los privilegios de un evangelio por el que hemos entrado a su reposo.
Hebreos 4:10. Keil y Delitzsch, a los que antes mencionamos, ven el séptimo día como el comienzo y la clase de reposo para el que la creación, tras la pérdida de la comunión con Dios por causa del pecado del hombre, recibió la promesa de que volvería a ser restaurada por medio de la redención en su consumación final. En otras palabras, el día de reposo es una imagen que no se cumple en la redención, Cristo, sino en la consumación final, el cielo. Todo parece indicar que Keil y Delitzsch están en lo correcto, especialmente en vista de que nuestro reposo se compara con el descanso de Dios tras la creación. La comparación trata del descanso del trabajo, no de las obras para la salvación. En cualquier caso, cualquiera que sea la forma en que entendamos el reposo al que alude el apóstol, hay que señalar dos cosas primero. A lo largo del pasaje no se menciona a Cristo como el descanso del día de reposo. De hecho, en Hebreos 4 no se le menciona hasta que el apóstol ya ha terminado de hablar del reposo. Segundo, es significativo que tampoco se hable del cuarto mandamiento. La alusión más próxima es la de Génesis 2:2. Si todo eso fuera cierto, este sería el lugar idóneo para mostrar a Cristo como el cumplimiento de ese mandamiento. Mi conclusión es que el día de reposo de Dios, Hebreos 4:10, se refiere al cielo y que el séptimo día de Génesis 2:2 y por tanto el cuarto mandamiento se cumplen gloriosamente en el reposo eterno del cielo. Finalmente, quizá una de las mayores tragedias de toda esta discusión es que los cristianos ven este día como un deber y no como un privilegio. Posiblemente la culpa de esto se encuentra en aquellos que, con el fin de proteger el cuarto mandamiento, no permiten ningún placer ni ninguna relajación normal en el día de reposo, que solo se deleitan en negar el deleite y solo encuentran satisfacción en la ausencia de felicidad. Durante siglos, la Iglesia cristiana ha estado plagada de sufrimientos innecesarios, pero eso no es ningún argumento en contra del bondadoso plan de Dios. El cuarto mandamiento debería ser motivo de gozo para nosotros. No estamos obligados a guardar el día de reposo para obtener la salvación, sino que nuestra salvación nos obliga a guardarlo. No me voy a ganar la salvación al guardar ninguno de estos mandamientos, pero habiendo sido salvado por la muerte de Cristo en la cruz, me deleita guardarlos todos, aun aquellos que en ciertos momentos no me convienen. Cuando encuentro molesto cualquiera de los mandamientos es o bien porque he malentendido la gracia de la ley de Dios o porque intento librarme de ella. No hay ninguna otra razón posible. La tragedia es que entre nosotros hay un espíritu de indisciplina mundana, por lo que demasiado a menudo queremos acabar con los beneficios que Dios nos ha dado. No deberíamos tener que perder el tiempo discutiendo sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en domingo. Si el principio es correcto y comprendemos la finalidad del día, entonces por fuerza tenemos que disfrutarlo. No podemos superar a Isaías. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneraras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Isaías 58, 13, 14. Debemos considerar el propósito de este maravilloso